Hoy, ¿sabes qué es la menopausia? ¿Qué alimentos son los adecuados durante la menopausia? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Además, la psicóloga nos dirá cómo vivir la menopausia con ayuda de la familia. Todo esto y más en Consultorio Médico. Bienvenidos a Consultorio Médico. El día de hoy hablaremos un tema muy interesante, ya que acaba de pasar el Día de las Madres, hablaremos acerca de la menopausia. Tengo el gusto de presentar a la conductora invitada que tendremos el día de hoy, la psicóloga Wendy. Bienvenida, Wendy. Gracias. Es un placer que estés aquí con nosotros. Para mí también, muchas gracias por haberme invitado. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la menopausia. Y para ello, invitamos también al doctor Guillermo Colliñón Navarro, que es médico ginecobstetra y nos hablará acerca de todos los cambios que tiene la mujer en esta etapa. Memo. Jorge, Un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, muy amable. Bienvenido. Muchísimas gracias y gracias a tu auditorio. ¿Qué definirías como menopausia? ¿Cómo le podríamos decir a nuestro auditorio qué es la menopausia? ¿Es una etapa? ¿Qué es? Yo creo que hay dos conceptos que hay que dejar muy claros para la gente. La gente confunde con mucha facilidad lo que es menopausia de lo que es climaterio. Menopausia te implica 12 meses de tiempo en el cual la mujer ya no presentó menstruación. Sin embargo, climaterio es toda una serie de cambios que presenta la mujer desde los 45 hasta los 65 años. Pero en la literatura popular lo confunden, tienden a fácilmente confundir climaterio con menopausia. Y todo el tiempo más bien se habla de menopausia, ¿verdad? Realmente el término de climaterio casi nadie lo usa. Y es el término más importante realmente porque estás hablando de 20 años a través de los cuales todos los cambios se van a ir dando de alguna forma. Y menopausia es nada más 12 meses en los cuales hay ausencia. ¿Cuál es la dificultad de llegar a la menopausia, doctor? Digo, si usted me dice la ausencia de la menstruación, yo diría, pues es de lo que nos estamos queriendo librar todas de alguna manera en nuestra vida. Claro. Pero bueno, ¿qué implica cuando ya llega una mujer a esa etapa? ¿Por qué esa dificultad de llegar a ese momento? Bueno, yo creo que eso tiene varias connotaciones. La primera de ellas es el sentimiento de que la mujer ya dice, ya me está pasando cierta etapa, ¿no? Okay. Entran a los 46, 47 y como que ya están pensando en que alguna situación va a suceder. Y esto realmente no tiene ninguna base real, porque si actualmente la mujer se espera que pueda vivir un promedio de 80 años, la menopausia le está ocurriendo prácticamente a la mitad de su vida. La mujer tiene muchos años por delante de ser productiva, de ser afectiva, de ser su núcleo familiar a todo dar y todo lo demás, ¿no? Pero esta serie de mitos y de dimes y diretes que existen entre la gente es lo que nos genera mucho ruido. El centro, el meollo de la menopausia es que el ovario deja de trabajar. Okay. Al dejar de trabajar los ovarios en la mujer suceden dos fenómenos inmediatos. Primero, la mujer pierde su capacidad reproductora. Y el segundo de ellos es que pierde hormonas. Y el problema más serio es la parte de las hormonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la pérdida hormonal nos va a traer esta cascada de eventos que se van a venir dando en una forma progresiva y muy profunda. Oye, doctor Colliñón, para que nuestro auditorio lo pueda palpar de manera más sencilla, ¿qué es lo que sienten en esa etapa de climaterio? Porque luego dicen, no tuve bochornos, quiere decir que no me llegó la menopausia. ¿Qué es lo que debe de sentir una mujer cuando llega a esa etapa de lo que es el climaterio? ¿Qué es lo que va a sentir esa mujer? Los que nos gusta el climaterio solemos decir una cosa. Hay tantos climaterios como mujeres entran en el climaterio. Mira nada más. No hay ningún patrón que tú puedas decir esto tiene o esto no tiene que ser o esto debe. Los bochornos es muy probable que no los vaya a tener la mujer. Si es un número X, es un porcentaje bajo, pero algunas no los tienen. Otras los tienen de una forma muy severa y otras los entienden como un proceso normal, de tal manera que no le dan importancia. Pero hay una situación que yo creo que tú tienes experiencia en esto y no me dejarás mentir, sobre los cambios emocionales que tiene la mujer. Claro. La mujer empieza a tener cambios emocionales muy importantes por esas altas y bajas de hormonas, pues la tendencia es a la baja. Entonces empieza a tener problemas con el marido, empieza a tener problemas con los hijos, empieza a tener problemas con la vecina, empieza a tener problemas con la cajera del súper o lo que fuera. Sí, por esa parte tan irritable. Se pone muy irritable, exactamente. Entonces hay una inestabilidad emocional muy importante. Por ejemplo, doctor, al hablar de llegar a la menopausia,
entiendo que hay una diferencia en esta situación entre las mujeres que médicamente las tienen que operar, a lo mejor quitarles la matriz o algo así por el estilo, y se habla de que ya viven esa parte del climaterio, de la menopausia, y las que al final de cuentas les llega solo por la edad de momento. ¿Hay alguna diferencia entre lo que pueden llegar a sentir? Sí, la diferencia puede ser muy notoria, depende del tipo de cirugía que hagas. Si tú solamente quitas la matriz, le quitaste las reglas a la paciente. ¿Sí? Pero le dejaste los ovarios, y los ovarios pueden seguir produciendo hormonas hasta que llegue el tiempo en el que los ovarios van a dejar de producir hormonas. Entonces sí puede haber una diferencia de cuándo se le hizo la histerectomía y bajo qué condiciones, etc. Hay ciertas pacientes que lamentablemente en edades muy jóvenes se les tenga que quitar su matriz junto con los ovarios. Entonces, tú no me dejarás mentir, tú eres especialista en cuestiones de endometriosis, y hay pacientes que pueden tener este tipo de situaciones en las cuales a edades jóvenes se pudiera tener que quitar tanto los ovarios como la matriz. Entonces, esto imagínate que es una menopausia que te cae de golpe y porrazo, ¿no? Que de la noche a la mañana te dejan sin hormonas, entonces esto genera un caos en todo. Y sobre todo que puede ser en pacientes jóvenes esta menopausia, que podríamos hablar que es una menopausia que es inducida, porque al final es un proceso quirúrgico que está quitando los ovarios y deja de producirse esas hormonas, con lo cual pues se corta de manera súbita, como tú lo dices esto, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de llegar a la menopausia, doctor Collignon? Porque bueno, sabemos que empiezan a pasar cosas o enfermedades que se pueden ser más frecuentes en la menopausia. ¿Qué riesgos tiene la mujer que llega a la menopausia? El problema es no llegar, diría yo, ¿no? Yo creo también. Ya mientras llegues ya lo hiciste, ¿no? Ya vas a tener otra visión de la vida. Bien, hay varias situaciones. Si nosotros dejamos de lado los aspectos emocionales y todo lo demás, podemos hablar en primer lugar, bueno, 3 serían los cambios más importantes a los que debemos de tener una orientación médicamente hablando, como tú lo decías en un principio. El primero de ellos sería la cuestión de los bochornos. Entonces, una mujer que está padeciendo de bochornos es una mujer que está incómoda con ella. Es una mujer que no duerme adecuadamente porque empapa las sábanas, tiene que estar con el soplador todo el santo día, etc. Entonces, esto le genera un problema de tipo emocional y un problema de falta de sueño y todas las consecuencias que pueda traer esto. Correcto. La segunda área más importante que establecen los organismos internacionales de menopausia es acerca de la osteopenia y osteoporosis. Sabemos que el estrógeno es una hormona fundamental para el metabolismo del hueso. Entonces, al momento que la mujer deja de tener estrógeno, las células que se comen al hueso caminan más rápido que las que lo van reparando, y las que lo reparan dependen de la actividad del estrógeno. Entonces la mujer va a tener un hueso que se va haciendo osteoporótico poco a poquito. Entonces empieza con una osteopenia y finalmente puede acabar con una osteoporosis que le traiga como consecuencia fracturas del cuello del fémur, fracturas de las vértebras, etcétera, que puedan traer consecuencias muy severas esto para su vida. Esto afecta la calidad de vida. La calidad de vida, definitivamente. ¿Y cuál es, por ejemplo, la diferencia entre una mujer, por ejemplo, que va al doctor, que va con ustedes, y una mujer que no decide vivir, como dicen, vivir su menopausia al 100, libre, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo que puedan ellas tomar o no hay nada? Sí, definitivamente que se hace diferencia. Podemos poner como ejemplo, ¿qué hace una mujer que nunca va con el ginecólogo? Pues a lo mejor le puede dar un cáncer de cervix o le puede dar un cáncer de mama que no se detecta. No se detecta, claro. Entonces, cuando la paciente está acudiendo en forma periódica con el médico, vas aprendiendo que es importante hacer ejercicio, que es importante asolearse, que es importante los complementos de calcio, vitamina D, lo que fuera, que es importante hacer una higiene de hueso desde edades, dijéramos, de los 45 años en adelante, el no abusar del alcohol, no abusar del tabaco, no abusar del café, que cada vez se está tomando más café, cada vez más mujeres trabajan y están más propensas a estar a tome y tome café todo el santo día, ¿no? Eso sería en cuanto al área de cuidado de hueso. Pero hay otra área, la tercera más importante, ¿sí? Viene lo que se le llama una atrofia urogenital, en la cual al momento de que no hay suficiente cantidad de estrógeno, la vagina se va enjutando, se vuelve más seca, no tiene la suficiente cantidad de lubricación, no tiene la adecuada lubricación, entonces la mujer pierde deseo sexual y no solamente lo pierde, sino que además lo que se supone que debería ser placentero le resulta al contrario, ¿verdad?
le resulta doloroso, le resulta molesto, entonces empiezan choques con el marido, Y también empieza es a generar calidad de un gran vida, problema, ¿no? un problema muy serio. Y que es importante decirle a nuestro auditorio que obviamente el hombre tiene que estar metido en estos cambios y tiene que conocerlos, porque luego decimos, pues sí, ya llegó a la menopausia y ahí la dejamos, ¿no? Es muy importante decirle al hombre que tiene que platicar con su pareja acerca de este tipo de problemas. Tiene que conocer qué es lo que le pasa a su pareja, porque está llegando a la menopausia, están llegando a la madurez de la vida, y es importante que sepan que es una etapa que a todas las mujeres les va a pasar en algún momento. Yo me atrevería a agregar, Jorge, si me lo permites, los hijos también. Claro, por Porque supuesto. actualmente los hijos ya las embullying a las mamás, ¿no? Sí, claro, ya mamá, ya estás menopáusica. Ya estás menopáusica, Son estás- expresiones coloquiales que utilizamos o que se utilizan normalmente y que eso es parte de bullying que estamos viendo, ¿no? Sí. Prácticamente estamos terminando el bloque, doctor Collignon, Gracias. y sería muy interesante que nos dejaras algunas reflexiones para que nos podamos llevar a casa, para que nuestro auditorio lo sepa y que, ¿qué le quiere decir a nuestro auditorio? Primero, que sigan consultando a su ginecólogo periódicamente, que vayan a consultar a su médico. Segundo, que hagan deporte, que lleven una dieta saludable. Estuvimos viendo anteriormente toda esta cuestión de las dietas y cómo mantenerse en un buen peso. Tercero, que no dejen de hacerse sus controles citológicos, sus revisiones de mama, porque el cáncer de mama se incrementa de una forma muy importante por arriba de los 50 años. Correcto. Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gracias, doctor Jorge. Collignon. Gracias, Wendy. No se vayan, seguimos con el siguiente segmento. Wendy nos hablará acerca de todos los cambios psicológicos que habrá. Viene el doctor Henry Mateo también a hablarnos acerca de fertilidad. Nos queda un programa muy bonito por delante. Vamos a corte y regresamos. Es el tiempo en la vida de una mujer en que sus periodos, menstruación, cesan. Este es un cambio corporal normal y natural que casi siempre ocurre entre los 45 y 55 años de edad. Después de la menopausia, una mujer ya no puede quedar embarazada. Nuevamente en consultorio médico, acabamos de ver, Wendy, qué es los cambios que van sufriendo, los síntomas que va teniendo la mujer que está en la menopausia. Ya nos explicaron la diferencia entre climaterio y menopausia, que es muy interesante. Y ahora tenemos otra invitada, Wendy. Claro, no debemos de dejar pasar la importancia que tiene también la nutrición. Vamos a invitar a la doctora Erika Hernández, que tiene una especialidad en nutrición clínica. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Adelante. Erika, Hola. bienvenida. Muchas Qué bueno que gracias, estás aquí con órdenes. nosotros. Muchas Mira, gracias. ¿qué nos traes aquí? Platícanos. Híjole, pues ahora sí que traigo ahí varias cositas para que vean qué es lo mejor o lo que debemos comer durante ciertos procesos de la vida, ¿no? Tomando en cuenta que la alimentación sana, bueno, debe de ser desde el día 1, ¿no? Desde antes de nacer ya debemos de tener una alimentación sana por parte de nuestra mamá. Platícale al auditorio, bueno, pues ya sabes que estamos hablando de la menopausia. Platícale al auditorio qué es lo que puede comer para mejorar en esta etapa, tener una buena calidad de vida. Sí, realmente, como les mencionaba, una buena alimentación debe de ser siempre. No hay mucha diferencia entre una buena alimentación antes de la menopausia o en el climaterio o después de la menopausia, sino más bien es enfocarnos un poquito a las complicaciones que pudiéramos tener durante la menopausia para tratar de prevenirlas. Realmente durante la menopausia la única forma de prevención de cualquiera de estas complicaciones es esto. Lo único que podemos hacer para prevenir complicaciones es llevar una buena alimentación. Es bien importante tomar en cuenta las proteínas de alto valor biológico. Necesitamos tomarlas muy, muy en cuenta. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la sardina, que es un... La sardina que a Wendy Sí. no le gusta, ya nos dijo que no le gusta. Bueno, ya no voy a decir ¿De qué nada, nos, que de sé qué nos- qué rico huele de qué yo. nos sirve la sardina? Sí, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta porque la diferencia entre las proteínas de una sardina o del atún, por ejemplo, también, Correcto. o del salmón, que también es buenísimo, van a ser mucho mejor captadas por nuestro organismo que a lo mejor de una carne de res súper grasosa, ¿no? Que no está mal, pero sí tenemos que tomar en cuenta esta diferencia. Pero si hay alguna diferencia, por ejemplo, ya me echo de cabeza que a mí no me gusta, No le gusta la sardina. Puedo pasar toda mi vida hasta los 50 años, a lo mejor que me llegue la menopausia, y ahí empezar a comer ya sardina. Mira, más vale tarde que nunca, o sea, definitivamente. O pero sea, si cambia eso en una mujer, si empieza Sí, a comer más de- sano, es que en esa es- etapa ya de en- estar ahí.
insisto, más vale tarde que nunca. Lo ideal es empezar desde antes, ¿no? Pero digo, si ya durante toda la vida no lo hiciste, pero ahorita estás consciente de que eso te va a hacer un cambio, pues va, ¿no? O sea, siempre es bueno tener esta referencia. Ahora, puedes durar toda la vida sin comer sardinas. Si a ti no te gusta la sardina, pues no te comas la sardina. Pero sí, a lo mejor come atún, come salmón, come otras cositas, ¿no? Entonces, puedes buscar la proteína de alto orden biológico para que de alguna manera la estés ingiriendo. Además, que ese tipo de alimentación trae omega 3, que son antioxidantes y que también va a proteger de alguna manera contra el cáncer, ¿no? Exacto. Sabemos que una de las complicaciones, ya nos lo dijo el doctor Collignon, nos dijo acerca de la osteoporosis. Sí. Sabemos que para poder disminuir este riesgo de osteoporosis hay que tomar calcio. Y nos dice el médico cuando va a la consulta, tienes que ingerir alimentos con calcio. ¿Qué alimentos de esos que tú nos traes tienen calcio? Sí, de hecho es bien importante porque todo el mundo decimos, se consume calcio, pero realmente es complicado saber exactamente. Entonces, por ejemplo, lo de ley, que todo el mundo sabe, bueno, pues aquí la tenemos, es la leche. Entonces, pues bueno, aquí el problema que tenemos, así es, el problema que tenemos es que regularmente ingerimos mucha cantidad de leche. Entonces, pues bueno, esto es un punto importante. Y otro punto importante también es que la leche tiene grasa. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque el sobrepeso y la obesidad tienden a ser más importantes durante esta etapa. Entonces, qué bueno que tomen leche, pero lo ideal sería que fuera la mejor descremada para prevenir ese tipo de cuestiones de sobrepeso. Mucho? Porque dices, consume mucho leche. El tema es que una porción de leche es un vaso, son 240 mililitros. Pero regularmente no nos tomamos un vaso, nos tomamos uno en la mañana. Un galón, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, esto definitivamente no es recomendable. Otra de las cosas también muy importantes pudiera ser el yogur, que el yogur nos da otras cosas también junto con la leche, ¿no? O independientemente de la leche. Entonces también puede ser una muy buena opción estar consumiendo también cantidades importantes de yogur. ¿Y las verduras? Las verduras, bueno, el problema que tenemos también durante esta etapa es la fibra. Entonces muchas veces no consumimos, de hecho hay estudios que avalan que en toda nuestra vida no consumimos la cantidad de fibra suficiente, pero durante esta etapa de climaterio y de menopausia estamos mucho peor, ¿no? Entonces sí es importante consumir fibra. Las verduras, sobre todo las de hojas verdes, nos ayudan muchísimo al calcio y eso aparte nos va a dar aporte de fibra. Entonces es una excelente combinación. Las acelgas, el brócoli, bueno, el repollo, todas estas cosas nos ayudan mucho. Bueno, ¿qué razón tenía nuestra mamá de decirnos, se tiene que comer todas sus verduras antes de que se levante de la mesa, ¿no? Sí. Oye, doctora, y por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre una mujer con obesidad, pensando en la parte de la nutrición, una mujer con obesidad que vive la menopausia a una que es, podríamos decir, lo más sano posible, que es delgada, que hace ejercicio? Sí, de hecho el ejercicio no es opcional, ¿eh? O sea, el ejercicio es como, no es opcional para nadie. O sea, eso lo tenemos que hacer igual que bañarnos, igual que todo. 30 minutos al menos tenemos que 30 minutos al menos, con 20 minutos logras mantenerte, con más 4 veces a la semana, más de 30 minutos ya logras avanzar en otras cosas, ¿no? Sí hace diferencia, sí, en todo. Realmente el mantenerte en una buena forma física desde antes de empezar con esta etapa hace que llegues mucho más fuerte, tus huesos estén más fuertes, tus músculos estén más fuertes. Entonces esto te va a hacer toda la diferencia y a lo mejor no te va a hacer diferencia a los 50 o a los 55, pero ya te quiero ver a los 70, 75 sin haber comido todo esto, o sea, sí hace mucha diferencia la alimentación. Es importante, además el café sabemos que se puede relacionar mucho con también la aparición de osteoporosis, pero hay otro tipo de problemas que se presentan en la menopausia, como podrían ser los problemas cardiovasculares. Sabemos que los problemas cardiovasculares, el infarto del miocardio, la hipertensión, son de las primeras causas de muerte en nuestro país, enfermedades crónico-degenerativas. Así es. ¿Qué podemos hacer? Porque obviamente mucho de la alimentación puede generar que podamos tener una aparición de este tipo de enfermedades o que puedan empeorar estas enfermedades. ¿Qué le puedes recomendar a nuestro auditorio acerca de esto en la alimentación? Sí, definitivamente el consumo de grasas es muy importante. Debemos de consumir siempre las grasas llamadas buenas, aguacatito, aceite de oliva, almendras, que eso nos da mucha energía y aparte nos hace sentir muy bien, y dejar un poquito las grasas saturadas. A pesar de que la mantequilla es un lácteo y es un derivado también y te proporciona calcio, pues definitivamente entre la mantequilla y la almendra hay una enorme diferencia. Claro, por supuesto. Entonces sí hay que consumir las grasas llamadas buenas. Y esto, bueno, nos dará la oportunidad de que obviamente la mujer, en esta etapa tenga mayor probabilidad y tenga una mejor calidad de vida, que es lo primero que tocábamos en el primer segmento de Wendy con el doctor Collignon, ¿no? Así es. Sí. Muy bien. Y en la etapa, bueno, de repente, en la etapa psicológica en la cual se pueden someter, que lo vamos a hablar más adelante con Wendy,
de repente el comerse un chocolatito les puede Sí. ayudar. Platícanos, Erika, Sí. ¿qué tan bueno, qué tan malo puede ser comerse un chocolate? ¿Y cada cuánto? Ese es el punto. Porque o sea, luego va a decir en doctor la Michel, televisión, vamos el al doctor Michel, extremo, Wendy y normal. Erika No. dijeron que se podíamos comer los chocolates y luego van y compran su kilo de chocolate, ¿no? No, realmente, bueno, el chocolate a final de cuentas sigue siendo grasa, no digo que esté mal, o sea, está bien, pero si te comes un chocolate cada semana o cada mes no te va a pasar absolutamente nada. Pero ¿de cómete qué una... tamaño? Exacto, cómete una barra, o sea, hay unas barras de chocolate que puedes llegar a tener hasta 1000 calorías. Es 1000 correcto. calorías en una barra. Entonces, pues bueno, eso así te vayas, no sé, a Colomos 3 horas, está medio complicado Sí, ahí, como ¿no? si no eres un deportista de alto rendimiento, Claro. difícilmente puedes quemar esas calorías. Claro. Y luego las señoras dicen, doctor, estoy subiendo. es que no como y estoy subiendo de peso, no bajo de peso. Vaya con la nutróloga para que le diga qué está comiendo y qué no está comiendo, Sí, ¿no? es complicada esta parte. El aumento de peso es bien común en todas las etapas de la vida, pero en esta es mucho más común. Y eso hace que haya mucho mayor cantidad de grasa visceral y eso aumenta el riesgo cardiovascular. Aparte, Entonces, fíjate que las pacientes que tienen menopausia, con mayor frecuencia se les encuentran los problemas tiroideos, que sabemos que es una glándula que está a la altura del cuello y que es útil para todas las funciones del cuerpo. Y de alguna manera, cuando no funciona, que sobre todo lo que se encuentra es el Claro. hipotiroidismo, se vuelve más lento ese metabolismo y condiciona o favorece que puedan tener aumento de peso. Por lo Así es. tanto, es importante que durante el manejo de la paciente que está en esta etapa tenga la oportunidad, obviamente, de estarse checando, si tiene hipotiroidismo, se lo manejen, trate. pero también volver al punto. Importante la comida. Esto es como muy. que está de moda de repente, que vas con el nutrólogo, pero no sabemos por qué. A lo mejor decimos que porque queremos tener una forma fitness, que podemos Claro. tener una imagen bonita para el verano. Sin embargo, es muy importante lo que está pasando. Sí, desgraciadamente acudimos con el nutriólogo porque está de moda, como bien dices, pero desgraciadamente entre lo que van y lo que hacen hay una diferencia como significativa, Pero, ¿no? doctora, por ejemplo, ahorita tú decías algo importante. En la etapa de la menopausia o del climaterio es cuando más tendencia tienen las mujeres a subir de peso. Sí. ¿Tiene que ver algo con lo hormonal? Sí, por a qué se supuesto, debe? por supuesto. Digo, Entonces, si el toda la vida metabolismo- se han alimentado igual. Sí, no, pero definitivamente el metabolismo baja. Ah, Entonces, en el momento que el metabolismo baja, pues evidentemente empiezas a ganar tus kilitos. Y esto hace que también necesites consumir o requieran menos cantidad de calorías, cosa que nadie dejamos de comer. Es correcto. Entonces, requerimos menos calorías, pero seguimos comiendo lo mismo o más. Entonces, Además de que se vuelve más lento esta parte, empieza a ser como un poquito restrictivo la cuestión del ejercicio, porque obviamente Claro. si empiezan a tener osteoporosis, se empiezan un Ya me poquito a duele encorvar, algo. empiezan a doler ya algunas extremidades, Claro. las articulaciones, y esto limita el ejercicio, por lo Pero cual esa también parte genera del esa parte. ejercicio de la que hablábamos de media hora puede ser inclusive hasta salir a caminar. sí, claro, y es que depende mucho de cada quien. O sea, una persona que suele correr maratones, la pones a caminar y no le va a servir absolutamente de nada, ¿no? Entonces, pero hay que empezar por algo. siempre. Erika, estamos ya prácticamente terminando el bloque, la verdad muy interesante. Quisiera que nos dejaras 2 o 3 consejos para nuestro auditorio, para que se puedan llevar a casa y se los Claro puedan que sí. quedar ahí con ellos y sepan, sobre todo las pacientes que están en menopausia, qué es lo mejor para alimentarse. Claro que sí, siempre les recomiendo que acudan con un médico, que acudan con un nutriólogo, que les diga qué es lo más recomendable para cada quien. Pero independientemente de esto, digo, no se necesita ser un genio para saber que esto es mejor que unas papas fritas, ¿no? Entonces siempre apegarnos a lo que nosotros vemos y a lo que nosotros sentimos y no quitarnos de lo natural, ¿no? Siempre lo natural, las verduritas, Claro. todo lo natural te va a hacer mucho mejor Todo que lo que cualquier no otra esté cosa. en caja Sí, es mejor. sí. Perfecto. Bueno, las quiero invitar a que se queden. Viene el doctor Henry Mateo de Ensenada, nos va a hablar de un tema relacionado a la infertilidad, la enfermedad pélvica inflamatoria, que son infecciones que no se cuidan las mujeres y que después asciende, y esto genera dolor crónico y genera infertilidad. Quédense con nosotros, no se vayan, volvemos en un momento. Los síntomas varían de una mujer a otra y pueden ser peores en algunas más que en otras. Pueden durar 5 o más años y en el caso de la menopausia quirúrgica pueden ser más intensos y empezar más repentinamente. Lo primero que usted puede notar es que sus periodos empiezan a cambiar. Pueden presentarse con mayor o menor frecuencia. Algunos de los síntomas comunes de la menopausia abarcan periodos menstruales menos frecuentes y que finalmente cesan, latidos cardíacos fuertes o acelerados, sofocos, usualmente peores durante el primero y segundo año,
sudores fríos, problemas para dormir, insomnio, disminución del interés sexual o cambios en la respuesta sexual, olvido en algunas mujeres, dolores de cabeza, cambios del estado de ánimo, por ejemplo, irritabilidad, depresión y ansiedad, resequedad vaginal y relaciones sexuales dolorosas, latidos cardíacos irregulares, palpitaciones. Otra vez en consultorio médico, Wendy, ya el primer bloque, el doctor Coliño nos habló de toda la sintomatología en el climaterio y la menopausia. La nutrióloga nos habló acerca de cuáles son los alimentos que nosotros debemos de llevar para que pueda ser esa alimentación adecuada en relación a la menopausia. Vino Henry a darnos consejos acerca de la enfermedad pélvica inflamatoria. Qué interesante todo lo que nos habló de las infecciones que si no se cuidan pueden llegar a tener este tipo de problemas, ¿no? Y que les puede llevar a la infertilidad. Y bueno, ahora como cereza del pastel, Gracias. Wendy, que tiene una maestría en terapia familiar, que eso es algo muy importante porque hay que hacer hincapié que la menopausia tiene que estar incluida toda la familia para que lo podamos entender y podamos apoyar a ese ser tan importante como es nuestra madre, que en este caso acaba de ser el Día de las Madres, y que obviamente les mandamos una felicitación, pero que también tenemos que hacer hincapié que tienen que apoyar a esa mamá que está entrando a una etapa diferente y que tienen que ayudarla a que la puedan superar. ¿Cuáles son los cambios psicológicos que podemos encontrar comúnmente en una mujer que está en la menopausia, Wendy? Mira, hay una infinidad de cambios de alguna manera. Primero vienen los aspectos sociales, ¿no? El cómo llegas a entender tú que te ve la sociedad, ¿no? Cómo lo traduces, ¿no? Lo traducen de una manera con que ya estoy envejeciendo, ya estoy vieja, ya no sirvo para Dicen, nada. ya di el viejazo. Ya di ¿no? el viejazo, ya estoy chocheando. Y bueno, de alguna manera la menopausia está mal entendida, ¿sí? Porque podríamos ver, por el contrario, la menopausia como un momento ya de plenitud, ¿sí? Ya pasaste muchas etapas difíciles de tu vida, ya te casaste, ya criaste a tus hijos, ya terminaste una escuela, inclusive a lo mejor ya puedes estar hablando de que tienes nietos, entonces ya podrías decir, pues ya vivo con menos preocupaciones, ¿no? Entonces ya puedo disfrutar más de la vida en vez de estar con tanto estrés, tanto que hacer. Es la etapa de la madurez, ¿no? Acuérdate cómo en las culturas antiguas el anciano o la persona que era la más grande era el sabio, pero ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? Hacen a un lado a las personas de la tercera edad, a la gente que está llegando a la menopausia, como que de repente entre ellos y entre la misma sociedad la va haciendo a un lado. ¿Por qué está pasando este fenómeno? ¿Qué pasa? Algo interesante ahorita que tú decías, ya en la tercera edad del deterioro, te puedo decir que de alguna manera le está revisando un poco más para hablar este tema el día de hoy contigo y como dicen, no meter la pata. Estaba viendo que el deterioro realmente del ser humano empieza a partir de los 25 años. Por supuesto. Entonces, Empezamos a envejecer. No podemos hablar de que ya en la actualidad de nuestro siglo o alguien de 30 ya está envejeciendo, pero sí el deterioro de nuestro cuerpo empieza a partir de los 25. Entonces, pues hay muchas cosas que como seres humanos necesitamos hacer en el día a día, que ya las vimos un poco en los otros segmentos de cómo cuidarnos, de hacer ejercicio, de la salud, pero en la menopausia, bueno, ahí incluimos muchos temas hormonales que, bueno, cómo afectan o cómo pueden influir de alguna manera las mujeres desde el ponerse irritables, desde la pérdida de memoria, el sentirse tristes, tienen más probabilidad de caer en una depresión, o sea, un adulto puede caer más fácil en una depresión que un joven. Entonces, sí hay muchas cosas que llegan a influir en el día a día. Al final es un cambio de etapa, es una etapa natural, es una etapa biológica natural del ser humano. Así como podemos hablar de la adolescencia, de igual manera es la menopausia. Por supuesto, porque cuando pasas de la niñez a la adolescencia, a la mujer, bueno, hasta los papás le llevan flores a la niña porque ya presentó la menstruación, pero ahora se acaba la menstruación, empiezan con los problemas de la menopausia, del climaterio, y pareciera que es algo como que hasta rechaza a la gente, ¿no? Y es muy importante que tú, señor, ustedes, hijos, estén al pendiente de esa señora que es tan valiosa, que es el pilar de la familia, que puede ser la mamá, que puede ser tu esposa, y de alguna manera que estén sabiendo cuáles son los cambios que van a tener, ¿no? Es importante pensar que la paciente, para que pueda superar esto, debe asistir a una consulta psicológica. Fíjate que sí es importante
No en todas, no podemos decir todas las mujeres que estén en menopausia llamen a mi consultorio. No caemos a ese grado, pero sí te puedo decir que las mujeres que empiecen a tener una distorsión en la manera como se ven, los mensajes que se dan, si sean mensajes negativos como lo decíamos de ya no sirvo para nada, me debo de vestir toda tapada porque ya una mujer de mi edad no debe de mostrar ningún atributo porque me vería ridícula, ya no estoy en edad, por ejemplo, para buscar pareja, si es el caso que esté sola. Sobre todo si estás sola. Todos esos mensajes, de alguna manera, si no los atiendes, puedes caer en una depresión, por ejemplo. Y es un proceso que es importante atender porque si no, al final, si tiene una tendencia, puede ser una depresión ya grave y que puede condicionar algún desenlace complicado, ¿no? Así es. Por ejemplo, también otra etapa muy importante que ellas viven en la menopausia es lo que comúnmente se le llama el nido vacío, ¿sí? Cuando ya llegamos a la edad adulta, los hijos ya se casaron, ya nada más quedamos nosotros dos. Entonces, imagínate, si trabajamos toda la vida, nos vimos unas cuantas horas del día, tú te jubilas, llegamos a la casa y yo te veo y te tengo todo el tiempo ahí, y yo digo, ¿y ahora qué hago con él? Que se vaya a trabajar o que se vaya a hacer algo, ¿no? Busco trabajo en lo que sea. Entonces, esa etapa también coincide con la menopausia. Entonces, júntalo. Y bueno, tú ahorita que hablabas de la importancia como familia, que nos metamos a apoyar a nuestras mamás que viven esta etapa, principalmente la pareja. Claro, que es importante que la pareja apoye, ¿no? Que debe de estar apoyando, porque sí es una etapa difícil de llevar, pero más por todos los cambios hormonales que llega a tener la mujer, pero también por toda esa parte social, ¿no? De cómo me traduzco. Oye, Wendy, mira, una de las cosas que mencionaba el doctor Collignon al principio era lo que él llamó atrofia urogenital, que quiere decir que a nivel de la vagina no hay ya la elasticidad normal que debería de tener porque bajan los estrógenos. Esto obviamente condiciona a que la actividad sexual pueda disminuir. Y bueno, usted, señor, de repente puede decir, bueno, pues ya me tengo que buscar otra porque ya mi mujer ya no me da lo que yo estoy buscando. ¿Cómo ayudas tú a las parejas a que superen esta etapa? Porque es importante que la mujer entienda lo que le está pasando, pero también es importante que el hombre entienda lo que le pasa a su pareja. Es su pareja de toda la vida. Claro, fíjate que hay algo que nosotros podemos trabajar en terapia, es ver la manera como ellos están traduciendo la parte de la actividad de su vida sexual en su casa, ¿sí? Cómo le están viviendo, cómo le están llevando a cabo, porque definitivamente, bueno, a lo mejor no la van a poder vivir como cuando tenían 25 años, claro. Pero ¿qué te pasa si yo te digo que la puedes vivir todavía con mayor plenitud? Por supuesto, porque no todo en la relación sexual tiene que ser una penetración, ¿no? Es un asunto que al final se puede vivir una plenitud muy, muy, muy buena, muy bonita, y lo más importante es que exista la comunicación entre la pareja. Y fíjate que aquí lo importante es tener esa creatividad, el estar haciendo siempre cosas diferentes, o sea, como tú dices, no todo tiene que ser nada más llegar al punto, sino hacer muchas cosas que llevan a la pareja realmente a tener esa unión. Por ejemplo, yo en terapia les reafirmo mucho a las parejas, a muchas que llegan a tener problemas, yo les digo, váyanse a clases de baile. Es correcto. A mí, por ejemplo, las clases de baile me parece una manera muy padre de aprender a ser pareja. ¿Por qué? Porque para empezar en el baile tienes que aprender a ir en el mismo paso. Claro, es el mismo equipo. ¿Sí? Desde que no te piso, desde que quién gira, quién no, cómo le hacemos. Quién lleva la pauta, ¿no? A tener una compenetración muy padre las parejas después de esas actividades. Entonces, esa parte también puede influir en las actividades de las relaciones sexuales. Y bueno, yo te traigo un ejemplo para que podamos enseñarles a todos aquí en el público cómo podríamos describir la menopausia o cómo de alguna manera las mujeres a veces lo llegamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, podríamos hablar que una flor que tenemos aquí es una mujer y definitivamente las flores son hermosas así como las mujeres y es bueno, correcto. Yo tengo que echarles porras a las mujeres. No, bueno, y así es. Entonces, podemos imaginarnos que esta rosa que tenemos aquí podría ser una joven, una mujer que está en su juventud, que está bella, que está bien, ¿sí? Al hablar nosotros de menopausia podemos hablar, por ejemplo, de una flor que ya se complementa de más cosas, ¿sí? Ya tiene más cosas. Y no por eso deja de ser bonita. Ajá, ni empieza. Es muy bonita. Claro, es muy bonita y al contrario, podríamos hablar que puede estar en plenitud porque tiene más cosas en su vida. Es más interesante su vida. ¿Sí? El problema surge cuando tú me hablabas de la diferencia entre si deben o no de asistir a terapia, es cuando las mujeres dejan de ver esta belleza de su plenitud y empiezan a verse como estos pétalos. Si los alcanzamos a ver ahí en cámara, esta distorsión se ven como marchitos. Esta distorsión es donde ya tenemos que entrar en la parte psicológica de la mujer porque no es de esa manera. Correcto. ¿Sí?
Mira, Ese qué es el qué interesante tu ejemplo, creo que es muy palpable para nuestro auditorio y de alguna manera nos da la oportunidad de entender lo que está pasando. Al final es una etapa y es una etapa que debe ser muy bonita, así como es la etapa de brincar de la niñez a la adolescencia, debe ser una etapa muy bonita que deben de vivir porque tienen mucha experiencia, porque ya saben lo que es vivir a lo mejor una crisis en pareja, porque ya saben todo lo que puede representar a lo mejor durante 30 años estar casados o a lo mejor ya hasta cambiaron de pareja porque así fue el asunto, ya tuvieron hijos, ya dieron consejos y bueno, tienen nietos para los cuales les da la oportunidad de cuidarlos un ratito y luego que se los lleven los papás, que eso es padrísimo, ¿no? Empiezan a llorar, ya son Se los da, tuyos. exactamente. Entonces, podríamos decir que la menopausia es eso, un momento, por el contrario, de plenitud. Pero bueno, también me gustaría que viéramos como, de alguna manera, una recomendación, una conclusión que podrías comentarle a todos los que nos están viendo en el programa, tú desde la perspectiva de ginecólogo. Fíjate que es muy importante lo que ya mencionábamos. Acudir al médico, hay que acudir al médico porque en esta etapa vamos a encontrar con mayor frecuencia los cánceres, cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer de ovario, que son los cánceres de la mujer y que son los principales causantes de muerte por causa de la mujer. Es importante acudir para que podamos de alguna manera detectarlos de manera pronta. Segundo, acudir de manera temprana cuando se empiezan a sentir toda esta sintomatología, cuando empezamos a tener toda esta sintomatología del climaterio, para que podamos intervenir con las hormonas. No le tengan miedo a las hormonas, hay que investigar qué pacientes son candidatas a hormonas, no les va a provocar ningún problema siempre y cuando estén bien investigadas con su historia clínica y de alguna manera el punto de que sean acompañados con su familia, creo que eso es lo que yo tendría que concluir en esta parte. A mí me gustaría que nos dejaras 2 o 3 consejos, como ya es cotidiano en nuestro programa, que dejemos 2 o 3 consejos para nuestro auditorio acerca de lo que tú nos veniste a manejar. Bueno, yo primero que nada les diría a las mujeres, retomando el ejemplo, es un momento de plenitud, es un momento donde al contrario se pueden sentir más sensuales, más sexys, más en contacto con ellas mismas. O sea, es un momento de darle giro totalmente a las creencias que se tenían donde estamos envejeciendo. Ya hay muchas cosas que pueden hacer, como tú decías, esa parte hormonal que nos puede ayudar a sentirnos mejor. Vívanlo en pareja, vívanlo en familia, platíquenlo, eso es muy importante, platíquenlo con alguien que tengan confianza, ahora sí, de preferencia yo diría que sea la pareja, pero si no una amiga, una hermana. Esa comunicación es importante. Esa comunicación donde puedas platicar lo que estás sintiendo y bueno, pensando en que es un momento donde podemos estar más irritables, donde ahora sí que lo que nos digan nos enojamos y más con todos los bochornos. Hay que tener paciencia, señores, hay que tener paciencia. Bueno, entendamos lo que están sintiendo y también como mujeres a la hora de llegar a cometer un error como estos, pues regresemos el cassette y bueno, platiquemos con la persona a la cual pudimos haber llegado a lastimar para decirle perdón, o sea, perdón, ahora sí que yo les digo, fue un monstruo que se apoderó de mí y no quise hacerte daño. Wendy, es un placer que hayas estado con nosotros, Gracias. Muy buenas reflexiones como siempre y bueno, los esperamos en el siguiente programa de Consultorio Médico y no se les olvide que su salud es lo más importante.